Muy buenos días a todos en este domingo, después de haber pasado esa maravillosa fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, pues nos encontramos pues ya metidos en la segunda quincena de agosto. Ya el verano está casi eh, tocando. Bueno, no, hay mucha gente que ya está de vacaciones y vamos a tener pues eso, vale, a que todos los que habéis empezado vacaciones ahora pues que disfrutéis, pero que como siempre digo, pues ese disfrute no nos provoque olvidarnos del Señor, o que, bueno, pues que pensemos como estamos de vacaciones, porque tenemos que también darle vacaciones al Señor y nos tenemos que olvidar un poquito de Él. Pues vamos a, a tenerle muy en cuenta y a tener en cuenta que tenemos que insistir, que tenemos que ser humildes, como nos propone hoy el texto de Mateo, de la mujer cananea. Pero como siempre, lo primero, que tenemos presente a nuestra Madre María, María Santísima, vamos a pedir su intercesión para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, intercede por nosotros. Muy bien, pues como decía, el texto que nos propone hoy la liturgia de la Iglesia para este día es el Evangelio de la mujer cananea, que dice así: Jesús se marchó de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea, venida de aquellos contornos, se puso a gritar: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija vive maltratada por un demonio». Jesús no le respondió nada, pero sus discípulos se acercaron y le decían: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él respondió: «Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos». Ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus manos, de sus amos». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda lo que pides». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Bueno, pues nos puede dejar un poco sorprendidos este evangelio. Fijaros que el Señor marcha después de haber hecho pues esa serie de milagros que hemos ido viendo durante todos estos días de atrás, y Jesús se marcha a una región un tanto lejana de Tiro y de Sidón, y se acerca allí una mujer cananea que podríamos decir que es una mujer que no es de los nuestros, una mujer que no es del grupo, una mujer que nada tiene que ver con el pueblo de Israel, una mujer a la que, bueno, pues no se le estaba permitido ni mirar, ¿no? Ni mirar. Y nos puede sorprender por un lado la actitud de Jesús y por otro lado la actitud de esta mujer, ¿no? La actitud de Jesús, que es un poco distante, o nos puede parecer un poco distante, pero que no lo es del todo, porque en el fondo esa especie de frialdad que podríamos decir que tiene Jesús nos hace recordar a esa frialdad del judío ortodoxo, ¿no? Jesús lo que pretende con esto es dar una lección a sus discípulos para la forma y manera que nos tenemos que comportar. Sus discípulos, que en el fondo pues somos tú y yo, de la forma y manera que nos tenemos que comportar ante los que aparentemente pues puede parecer que no sean de los nuestros, puede parecer que, bueno, pues que no tienen nuestra misma fe, que no tienen nuestras mismas costumbres, o que ni siquiera son considerados o pueden ser considerados como dignos de nuestra atención, ¿no? Y él se comporta pues como un fiel judío ortodoxo, ¿no? Es decir, igual que no se podía comer cerdo, igual que no se podía trabajar en sábado, igual que, bueno, pues una serie de casos, pues tampoco estaba permitido hablar con los extranjeros, ¿no? Y esta mujer es considerada impura, impura pues porque no es de los nuestros, no es de los nuestros. Y por otro lado, sorprende la actitud de la mujer, ¿no? Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, hijo de David, hijo de David. O sea, ella está reconociéndole al Señor como
verdaderamente quién es, ¿no? Y por eso el Señor luego al final la premia con su fe y le dice, mujer, ¿qué fe más grande tienes? Porque lo que está intentando hacernos ver el Señor, es decir, es cómo es tu fe, cómo es tu humildad. Los tiempos en los que mide el Señor las cosas son los mismos que los míos. A lo mejor lo que pretende el Señor es que tú pidas más. A lo mejor lo que nos está pidiendo el Señor es que recemos más. A lo mejor lo que nos está pidiendo el Señor es que insistamos más. Porque ¿cuántas veces podemos decir, caray, estoy rezando tanto, tanto, tanto y el Señor no me hace caso, ¿no? ¿Y cuántos vienen y me dicen, Señor, eh, eh, don Javier, que usted está más cerca del Señor, ¿no? Usted que está más pegadito a Él, rece porque a mí no me hace caso. No es eso, no es eso. Estamos todos a la misma altura. ¿Eh? El Señor a lo mejor lo que sí nos pide es que insistamos más y que nuestra humildad, como la de esta mujer, pues crezca un poco, ¿no? Porque cuanta más humildad tengamos, pues nuestra fe puede ser mayor, ¿no? Nuestra confianza puede ser mayor, ¿no? Fijaros que el diálogo no tiene desperdicio, ¿no? No está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. O sea, las palabras del Señor son súper duras, ¿no? ¿Eh? La está tratando, pues eso, como de un perrillo vulgar, ¿no? No de un perro, sino de un perrillo, ¿no? Y ella le replica, es cierto, pero también los perrillos comen las migajas que caen de las manos de los amos. O sea, la humildad de esta mujer es tremenda y la fe que tiene esta mujer es tremenda. Y por eso el Señor le dice, qué grande es tu fe, que suceda lo que pides, ¿no? Porque en el fondo, lo que el Señor está valorando aquí es la capacidad de humildad que podemos tener nosotros, la capacidad de amor en definitiva, ¿no? Que podemos tener nosotros, ¿no? Y la capacidad de petición que podemos tener, ¿no? Cuántas veces pues nos desesperamos ante bueno, pues tres rosarios y dos oraciones que nos han enseñado y decimos, Señor, no me, no me concede nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos anteponiendo nuestro propio tiempo al tiempo de Jesús. Estamos manejando nuestra vida en función de lo que somos nosotros y de nuestros tiempos, no los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos y el Señor actúa cuando, dónde y cómo quiere, no cuándo y dónde y cómo quiero yo, sino cuando quiere el Señor, como quiere el Señor y donde quiere el Señor. Y a lo mejor eso que estamos pidiendo insistentemente, pues no forma parte del plan de vida de nuestro Señor, ¿no? Fijaros, ayer en el pasaje de San Lucas, cuando la Virgen dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿no? Es impresionante porque lo que está diciendo la Virgen es que se está alegrando del plan que tiene el Señor con ella, ¿no? ¿No? Y tú y yo no sé si nos alegramos del plan que tiene el Señor para nuestra vida, porque muchas veces lo que pretendemos es que sea nuestro plan de vida, no el plan de Dios, porque nos parece más interesante mi plan de vida, me parece más interesante lo que yo pueda hacer, me parece más interesante lo que yo pueda disfrutar, me parece más interesante lo que yo pueda, en definitiva, pues hacer por mis propios medios, ¿no? Y no soy consciente del plan que tiene el Señor para mí, de que a lo mejor este momento de angustia, este momento de debilidad, este momento de duda, pues lo tiene el Señor plantado para mí para que yo pues me afiance en mi fe. O a lo mejor no soy consciente de que este momento de vacación, que este momento de alegría, que este momento bueno, pues de relajación, pues no es algo que me haya planteado yo, sino que es algo que me ha planteado el Señor, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta pues este pasaje para darnos cuenta, precisamente, valga la redundancia, de que lo importante es el Señor, lo importante es lo que tiene preparado el Señor para ti y para mí, no lo que tú tienes preparado para ti, ¿no? Muchas veces nos perdemos muchísimo tiempo haciendo un montón de planes que la mayoría de las veces pues se vienen un poco al traste, ¿no? Y pensamos, bueno, pues la casualidad, bueno, pues las cosas han venido así, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que cambiar el chip es decir, oye, pues a lo mejor es que las migajas que nos da el amo son las que tenemos que comer, ¿no? Y no pensamos que estas cosas que nos puedan pasar es providencia, ¿no? Porque todo es providencia. Ya sabéis que muchas veces lo digo, ¿no? Que las casualidades no existen, ¿no? Y que todo es providencia del Señor, ¿no? Pues es lo que tenemos que pensar, ¿no? Oye, tú y yo podemos estar como esta mujer cananea, tú y yo podemos ser o no podemos ser, o no nos deberíamos de considerar dignos
la benevolencia del Señor, que siempre, porque el Señor nos ama por encima de todas las cosas, pero que, bueno, pues que a lo mejor no hemos insistido lo suficiente, a lo mejor no estamos teniendo una vida de fe lo suficientemente potente o sí, suficientemente potente como para, bueno, pues darnos cuenta de todas las cosas que nos regala el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Decir, oye, en mi vida, en mi día a día, ¿cómo me relaciono yo con el Señor? ¿Cómo hago para que esta petición que tiene esta mujer cananea pues sea escuchada? A lo mejor no insisto lo suficiente, o a lo mejor, bueno, pues no estoy haciendo las cosas lo más adecuadamente posible para que el Señor me escuche, ¿no? O a lo mejor es que en mi día a día o en mi forma de vida no estoy llevando una vida como el Señor quisiera que la llevara, ¿no? Entonces, todos esos toques de atención son los que me va dando el Señor. ¿Para qué? Pues para ser consciente de que mi humildad no es suficiente, de que mi piedad no es suficiente, de que mi fe no es suficiente, ¿no? Muchas veces preguntáis, bueno, ¿y cómo hacemos para aumentar la fe, no? Y lo dice el Evangelio, ¿no? Señor, auméntame la fe, ¿no? O ¿cómo podemos hacer para que esta fe aumente? Incluso los discípulos, ¿no? Les dice en el momento, acordaros del pasaje en el que no son capaces de expulsar ese demonio y le preguntan, Señor, ¿y esto por qué ha sido? ¿No? Porque os falta fe, ¿no? Por falta de fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, bueno, pues eso es a lo mejor lo que nos falta, que creemos que nuestra fe es grande como un semillón y resulta que ni siquiera es pequeñita como un grano de mostaza, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que decía antes, ¿no? Porque estamos continuamente mirando o midiendo o analizando nuestra vida con nuestro baremo, no con el baremo del Señor. Y nuestro baremo se queda muy pequeño, se queda muy pequeñito, se queda muy cortito y se queda pues a la altura de los perrillos, esos perrillos que dice el Señor. Pero fijaros que cómo el Señor de esa aparente frialdad, de esa aparente no hacer caso o aparente decir, pues mira, no te trato, pasa a todo lo contrario, ¿no? A alabar esa fe enorme de la mujer cananea, a decir, mujer, qué grande es tu fe, que te suceda lo que pides, ¿no? Y desde aquel momento quedó curada su hija, ¿no? No hace falta ni siquiera que el Señor vaya a tocar, no hace falta a su hija, no hace falta que el Señor acuda a ver a la enferma, sino que simplemente con su palabra queda curada, ¿no? Pues ojalá que tú y yo seamos capaces de transformar nuestra vida en un continuo estar pendiente de las cosas del Señor, que ojalá tú y yo seamos capaces de alimentar nuestra fe como alimentamos otras cosas, ¿no? Y como fomentamos otras cosas. ¿Para qué? Pues para que nuestras peticiones sean llevadas con humildad ante el Señor. Y si, bueno, pues nuestra petición no es escuchada o nuestra súplica no es tenida en cuenta, que tampoco le demos la espalda al Señor, sino que pensemos si realmente eso que estamos pidiendo, si realmente eso que estamos reclamando muchas veces, ¿no? Que parece que vamos a la ventanilla de reclamaciones cada vez que nos acercamos ante el altar del Señor, es bueno para nuestra vida, o si realmente eso formaría parte del plan de vida que tiene el Señor para con nuestra vida, no con mi plan de vida. Que pensemos siempre no en primera persona, sino siempre en segunda o en tercera, pensando que el plan de vida lo decide el Señor, que lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo, todo lo que nos acontece forma parte de ese plan de vida y que nuestras peticiones tienen que ser unas peticiones hechas con fe, unas peticiones hechas sobre todo con mucha humildad, porque así estaremos haciendo peticiones de amor y estaremos diciendo al Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero y tú sabes que a pesar de, y tú sabes, y yo sé, que a pesar de que esto salga para adelante, no salga para adelante, no me vas a abandonar, porque aunque algunos me consideren que no soy de los privilegiados, yo me siento privilegiado porque tú me amas desde el minuto cero de mi nacimiento. Pues vamos a pedírselo esto con fe siempre y humildad al Señor por intercesión de nuestra Madre María Santísima, que nunca, nunca nos abandona, que siempre está ahí alegrándose, que siempre está ahí proclamando la grandeza del Señor y siempre está ahí protegiéndonos a ti y a mí. Vamos a pedírselo con fe.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.